Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oret de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 23 de junio 2020. Gente común que dejó huella es nuestra serie y estamos en el devocional número 11. El personaje que estamos estudiando desde hace algunos días es Zaqueo, el pequeño gran hombre. Es la tercera parte, Lucas 19, versículos 1 al 10. Uno de los problemas más grandes que tenía Zaqueo no era su estatura, recuerden, era muy bajo de estatura, sino su reputación. La gente lo veía como un traidor, un ladrón, un enemigo del pueblo. Ya hemos dicho que no podía asistir a la sinagoga, tampoco a los mercados de los judíos y por supuesto que nadie lo invitaría a su casa. El asunto es claro. La opinión de los demás influía totalmente en su vida, absolutamente en su vida. Su vida social particularmente, por supuesto, pero es muy seguro que también afectaba su estado de ánimo. Su encuentro con el Señor definitivamente transformó esta situación. He aquí las enseñanzas anteriores. No importa qué tan alta sea la barrera, haz todo lo necesario para encontrarte con Jesús. Número 2. No importa si alguien te ignora. Jesús te mira, se detiene por ti y habla contigo. Hoy tenemos una nueva enseñanza, pero primero pensemos en otro rasgo de la identidad de Zaqueo. Era alguien a quien Jesús amaba y por quien había venido al mundo, así lo dice la Escritura. Ya leímos este pasaje, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era un hombre odiado, especialmente despreciado por los fariseos. Muchos no se atreverían a mirarlo, pero Jesús se detuvo, lo miró, le habló con él. Ahora un espectáculo risible se convierte en un espectáculo de gracia y misericordia, porque incluso se invita a su casa. Era alguien dispuesto y disponible también, Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo, dice versículo 6, que ya leímos el día de ayer. Cantinflas se hubiera caído del árbol y hubiera dicho: así bajo yo. Pero Zaqueo bajó más rápido de lo que había subido al árbol y con gran alegría recibió al Señor en su casa. Y también era alguien, de acuerdo al mundo, muy lejos del amor de Dios. De acuerdo con el mundo, él era una persona a años luz del amor de Dios. De acuerdo con los fariseos, de acuerdo con los maestros de la ley. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso decían de Jesús, se burlaban de esa situación. ¿Cómo es posible que entre a la casa de un pecador? Le hemos llamado gente común que dejó huella a estos devocionales. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la huella a seguir? ¿Cuál es la huella? Y no necesariamente de Zaqueo, es la huella de Dios, la huella de la gracia de Dios en la vida de esta persona. No importa lo que otros piensen de ti, Él te ama. No importa lo que otros piensen de nosotros, Él nos ama. Y sé que estoy diciendo cosas muy obvias. El pasaje así las presenta, muy obvias. No puedo rebuscarle para decir cosas inentendibles o inexplicables. No, tenemos que decir lo que dice el pasaje. Y el pasaje dice que no importa la opinión de otras personas sobre nosotros, que lo que importa es que Dios nos ama. ¿Se imagina qué hubiera pasado si Zaqueo se queda en su tristeza y complejo de inferioridad y deja pasar la oportunidad? No sirvo para nada, no valgo nada, nadie me quiere. Y se encierra en su casa, pero no, corrió, se encaramó en un árbol y luego acepta la autoinvitación de Jesús y corre a su casa a preparar la comida. Muchas cosas buenas se pierden cuando el ser humano se oculta en su desgracia en vez de experimentar el gran amor de Dios. Dejémonos amar. Este es el punto, dejémonos amar. La cosa no es si Dios ama o no ama a los pecadores, si Dios ama o no ama a la gente. La cosa es si la gente se deja amar, si nos dejamos amar por Dios. Además, podemos decirlo de otra manera, esto mismo. No importa cuán lejos estemos, Él se acerca a nuestra casa. La gente pensaba que Zaqueo estaba a años luz del amor de Dios. Tenían razón, que por sus propias condiciones, que por sus propias acciones y sus obras estaba lejos de Dios, pero el amor de Dios estaba cerca de él, porque el amor de Dios no se fija en nuestras obras. El amor de Dios es el amor de Dios y punto, nada nos separará del amor de Dios. Recordemos que el Señor se autoinvitó a la casa de Zaqueo: déjalo entrar. Este es el punto, dejémoslo entrar, se acerca a nuestra casa. No importa cuán lejos estemos, Él se acerca a nuestra casa. Podemos decirlo de otra manera, no importa cuál sea tu situación moral, Él te vino a buscar. No importa cuál sea mi situación moral, Él me vino a buscar. Recordemos esto. ¿Te crees el más pecador del mundo? Pues Él tiene más gracia para ti que para cualquier otro, dice la Escritura.
Disfrutemos su gracia. Déjenme les cuento algo que me pasó cuando estaba en el seminario. Teníamos un maestro, recientemente lo conté a otros hermanos, pero ahora quiero contarlo a todos ustedes. Tenía un maestro yo, Guy Williamson se llamaba, era un maestro norteamericano, un maestro del Nuevo Testamento, experto en griego. Y era tan buen maestro que nosotros no pensábamos que era suficiente con las clases que nos daba. Así es que pedíamos que un día de la semana, los jueves me parece, nos reuniéramos en la biblioteca del seminario, platicar con él, platicar. No era ninguna clase, era preguntarle cosas. Y un grupo de nosotros interesados, un grupo de fanáticos de ese maestro, interesados en saber más, nos juntábamos con él. Esto era extra clase. Algunos decían, ¿cómo es posible tanto estudio, tanta tarea y todavía quieren más? Y lo que hacíamos ahí era estudio de casos. Cada uno de nosotros le presentaba su caso, podía ser un caso del pastorado, de las situaciones que teníamos, o un caso de un estudio bíblico, una palabra, un texto que no entendíamos. Un día yo tuve esta experiencia. Supe de unas personas que querían que yo fuera a visitarles para hablarles de Cristo. Y fui a visitarles para hablarles de Cristo, pero descubrí al visitarles que tenían esta situación. El hombre, el papá de la casa, se había casado con una señora o se había rejuntado, casado, algo así. El caso es que tenía unos hijos y la esposa se dio cuenta que él tenía otra familia, otra esposa y otros hijos, más o menos de la edad de los de ella, en otro lado, en otra colonia. Se enteró de eso, alguien vino con el chisme. Entonces se enojó, hizo su muina, se peleó con él, le aventó sartenes y entonces lo quería correr, pero él le dijo, ¿por qué me voy a ir si esta es mi casa? Yo la hice. Entonces ella se fue con sus hijos a su tierra. Pero después de un tiempo, de unos meses, regresó porque allá en la tierra no tenía trabajo, no tenía comida, no tenía nada. Y cuando regresa, este hombre ya había traído a su otra mujer, su otra esposa, con sus otros hijos a la casa, a esa donde se había ido esta mujer. Ni sé cuál era primera y cuál era segunda. Pero le dijo, cuando llegó, sabía que ibas a regresar, por eso hice otro cuarto. Y había hecho otro cuarto, era albañil, se dedicaba a eso, era constructor. Había hecho otro cuarto por ahí alto. Y le dijo, pues aquí vas a vivir tú. Y mi otra esposa va a vivir aquí. Y aquí está la cocina para ambas. Y aquí está el baño para todos. Y nuestros hijos pueden dormir cada quien con su mamá. ¿Y qué cree? La señora no tuvo más remedio que aceptar. Así es que vivían dos mujeres con un hombre, como en la época antigua, como en la Biblia, diría yo. Pero eso no es una situación normal en México, por lo menos no en la ciudad. Entonces esa era la situación de esta familia. Y la señora estaba contenta con la otra señora. Se querían, eran amigas, se llamaban comadres entre ellas. Y de repente una se quedaba con los niños cuidándolos o los llevaba a la escuela mientras la otra iba al mercado a comprar las provisiones para la comida. Y cocinaban entre las dos y se compartían sus recetas. Y parecía que estaban felices. Por lo menos por cuestión de la situación, no se peleaban. Y entonces, bueno, yo presenté el caso a mi maestro Guy Williamson. Y cuando Guy Williamson escuchó, me dijo todo emocionado, él quiero decirles que era un americano, ojos claros, su piel rosita como ratón recién nacido, así era él. Barba blanca, blanca, blanca tenía su barba. En cierta época que se dejó la barba y entonces me dice, ¿y usted qué hizo? Porque él no hablaba, nunca aprendió español bien, siempre hablaba su acento muy marcado. ¿Y entonces usted qué hizo? Y yo le dije, pues no fui. ¿Por qué no fue? Porque sí es cierto, no fui. Iba a ir, me dijeron que querían hablar conmigo, las esposas. Yo no sabía que estaban en esa situación y luego cuando investigué cuál era la situación me dijeron eso. Y entonces yo le dije al maestro, no fui. Y me dijo, ¿por qué no fue? Le dije, ¿cómo que por qué? Porque donde se conviertan, ¿qué les digo que hagan? Esa era mi gran preocupación. Se convierten y ¿qué les digo? Debe dejar a una, a cuál fue primero, cuál fue segunda, cuál está casada civilmente, cuál sí vale, cuál no vale. Y entonces tiene que dejar a una y a la otra, pero no. ¿Qué le digo? Y entonces Guy Williamson se puso, era color ratón recién nacido, rosita, se puso rojo Ferrari y casi para golpearme, digo yo, me gritaba, esas personas tienen una necesidad fundamental. Ya no voy a hablar gringo pues porque me emociono, pero él decía, tienen una sola necesidad fundamental. No conocen a Cristo y quieren conocer a Cristo. ¿A usted qué le importa? Me decía, en el rostro casi. ¿A usted qué le importa? ¿Cómo viven ellos? Dios los quiere salvar. Vaya y háblenles de Cristo y háblenles del amor de Dios. Y cuando se conviertan, a ver qué les dice Dios a ellos, me dijo. Por supuesto que fui. No fui corriendo esa noche porque estaba en el seminario, pero
Esperé ansioso que llegara el sábado para salir corriendo. Tal vez el viernes mismo me fui, porque a veces me iba desde los viernes a la obra misionera, a la obra práctica, para anunciarles el Evangelio de Cristo. Por cierto, toda la familia, incluyendo los hijos poquito mayores, dijeron sí, por lo menos. Yo sé que eso de levantar la mano o hacer una oración no necesariamente significa el nuevo nacimiento, pero significa la aceptación intelectual que posiblemente se convierte en una aceptación espiritual por la obra del Espíritu Santo y se convierte. No hay barreras, no hay barreras. Publicano, chaparro, odioso, traidor, ¿qué importa? No había una sola barrera. El Señor se invitó a su casa. Esta es la huella de la gracia de Dios en la vida de Zaqueo. Cuando digo gente común que dejó huella, sí estoy pensando en esos personajes comunes que no fueron reyes, ni profetas, ni sacerdotes y que dejaron una huella, pero la huella que dejaron no es de ellos mismos, es la huella de Dios en sus vidas, es la huella de la gracia de Dios en sus vidas. Así que hermanos, sí, esta es la enseñanza de hoy. Déjenme la repito una vez más, no importa lo que otros piensen de nosotros, Él nos ama. No importa cuán lejos estemos, Él se acerca a nuestra casa. No importa cuál sea nuestra situación moral, Él vino a nuestro hogar, se invita a nuestro corazón. Así es que vivámoslo nosotros, vivamos la cercanía de Jesús, pero también apliquemos estas enseñanzas a nuestra valoración de otras personas. No hay más que hacer. Si queremos evaluar a las personas, se vale evaluar a las personas. Sí, se vale evaluarlas. Y es muy sencillo. ¿Quiénes son las personas? Gente que Dios ama, seres humanos que Dios ama, criaturas de Dios por quienes el Señor se hizo hombre y dio su vida en la cruz del Calvario. Esos son las personas. Esa es la evaluación correcta de cualquier persona de este planeta. Así que vivámoslo en nuestra propia vida y apliquémoslo también cuando pensamos en los demás. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.